soy su hijo. Bienvenidos al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Casa de Misericordia, de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa es emitido todos los jueves de 14 a 15 horas por este medio, la radio Misión 2000 FM 90.9, y desde la web www.fmmision2000.com. Emitimos desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo de habla hispana. ¿Nos quieres dejar un mensaje de WhatsApp? Puedes hacerlo al 11 41 98 42 81. Te repito, 11 41 98 42 81. Y a la brevedad te responderemos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Muy bien, vamos con el mensaje de la palabra de Dios titulado La herencia del pecado y la imputación del mismo a la humanidad. Vamos a ver qué dice entonces la lectura de hoy, Génesis capítulo 3, del 1 al 12. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¡Qué grande Adán, ¡Qué bárbaro! En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Millones de personas en todo el mundo creen que Dios nos culpa del pecado que cometieron otros. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva. Algunos otros creen que cargan sobre sus espaldas el pecado generacional de sus propias familias. Esto ya sea de que sean alcohólicos, brujos, políticos corruptos, etc. En este mensaje nos vamos a centrar en el pecado o los pecados cometidos por Adán y Eva al principio de la creación de todas las cosas. Me viene a la memoria que en el tratamiento que hace el apóstol Pablo, en el capítulo 5 en adelante, pero hasta el versículo 11, Pablo va a tratar en plural los pecados. Y a partir del versículo 12 lo va a hacer de forma singular. Va a tratar el tema del pecado de Adán y Eva. Sigamos entonces, al pensar en que el mismo Dios de la Biblia nos va a culpar por los pecados de los padres de la humanidad, esto puede provocarnos una especie de confusión o de malos pensamientos acerca de la naturaleza del pecado y de la propia naturaleza de Dios mismo.
Si decimos que Dios es amor en esencia, unas frases muy especiales y únicas que utiliza Juan al decir que Dios es amor. También es un Dios redentor, es bueno y misericordioso, entre otros muchos atributos. Estamos afirmando en verdad lo que Dios es. Dios es amor, Dios es un Dios redentor, Dios es un Dios de familia, etc. Entre otras cosas, Dios es justo. Bueno, y si es tan justo como se puede afirmar, entonces, ¿por qué nos culpa por el pecado que cometieron otros hace miles de años? Desde el comienzo de la humanidad. Si Dios es justo, esta sería la mayor injusticia de todas. Culpar a personas inocentes por el crimen que otros cometieron. Digo crimen en vez de pecado para que esto no sea de mayor ilustración, para que sea más cercano a nuestros días. Pero jamás debemos suprimir la palabra pecado en los mensajes, en la predicación del Evangelio. En verdad Dios es injusto y nosotros totalmente inocentes y sin culpa del pecado. San Agustín fue uno de los precursores de la doctrina del pecado original por herencia y por imputación jurídica de parte de Dios. Somos culpables porque Adán lo fue. Dios nos hace cargo del pecado de Adán. Déjame decirte que en este mensaje hay un tratamiento muy profundo acerca del pecado. No lo vamos a tratar livianamente. Nos vamos a centrar en algunos términos bíblicos, así se dice, del griego original que resaltan qué es el pecado. Voy a tratar de no aburrirte con esos términos que vuelven locos a los mismos teólogos, pero debemos tratar seriamente el pecado, ya que por esa cuestión es que Dios mismo se ofrece como ofrenda viva por el pecado, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Venciendo así la muerte, venció al pecado y al mismo diablo. Gracias a Dios, Señor, gracias. Vemos un poco entonces el pecado original. El ser humano es totalmente culpable del pecado en sus orígenes. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y eso es una verdad bíblica. ¿Qué pasó con sus descendientes hasta hoy? ¿Somos todos culpables por culpa de Adán y Eva? ¿Somos todos inocentes y merecemos un trato distinto de parte de Dios? Si somos tan inocentes como pensamos, entonces, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? Vamos a ver un poco sobre el supuesto gen biológico del pecado. Si el pecado es una herencia que recibimos de Adán y Eva, porque ellos son nuestros primeros padres, significa que en nuestro cuerpo hay un gen que lleva esa información. Con los adelantos científicos de esta época cibernética, se puede identificar el gen que lleva la información del pecado. Y esto hace que el ser humano sea verdaderamente un pecador a causa de ese mismo gen biológico o hereditario, biológico. Si quisieras hacerte algún estudio médico para saber si eres inocente o culpable, estoy pensando un poco en voz alta, ¿Sería posible? ¿De verdad que andas por la vida cabizbajo creyendo que eres un vil pecador gracias a Adán y Eva? ¿O al revés? ¿Andas por ahí con la cabeza en alto creyendo que eres totalmente inocente y que no necesitas un salvador? San Agustín, así se dice, afirma que el primer ser humano fue Adán. Y basa en esto toda su teoría acerca del pecado original. Como Adán fue de carne y hueso, y no un mito, toda la humanidad estaba presente en el esperma de Adán. Es decir, Adán representa entonces el primer padre y nosotros sus hijos, sus descendientes. Y entonces hay una especie de transferencia genética. El pecado transformó los genes de Adán, se murió, pero antes
ese gen maligno pasó hacia sus hijos, sus nietos, y por eso Caín mató a su hermano Abel, etc. Vamos a ver entonces un poco también la imputación jurídica del pecado sobre el ser humano. Si se afirma que el pecado es hereditario y que posiblemente en nuestro cuerpo hay algún gen que lleva esa información pecaminosa y además se le imputa esa culpabilidad al hombre, estamos hablando de una situación jurídica, es decir, alguien que comete un crimen, hace algo malo, por ejemplo, un homicidio, un robo, una corrupción política, el robo de unos bolsos con dólares, se lo acusa, se lo enjuicia y de ser hallado culpable es condenado. Esto a los políticos nunca les sucede, nunca les sucedió, no les sucede ni les va a suceder, a menos que las cosas cambien, damas y caballeros. Se le dictamina una sentencia de X cantidad de años de castigo. Esto ya sea cumplir en una prisión federal, una prisión común, o que le dictaminen la pena capital. Es condenado a muerte. ¿Qué pena crees que recibieron Adán y Eva por el crimen que cometieron? Prisiones no había, no eran necesarias. El justo castigo de sus pecados fue la muerte misma. ¿Qué tipo de muerte? Al parecer Adán y Eva fueron creados para no morir jamás, pero por causa del pecado murieron muchos años después de pecar. Adán creo que llegó a vivir poco más de 900 años. Pero además hay otra muerte que habla de la separación del hombre y Dios. La criatura es separada para siempre de su creador. Y digo para siempre entre comillas, por lo menos hasta que se pusiera en marcha uno de los planes de salvación más importantes de toda la historia del ser humano, la redención en la sangre de Jesucristo. Por justicia todos estamos condenados. Por misericordia, algunos elegidos se salvan. Recordemos la doctrina de la predestinación, donde algunos fueron predestinados de antemano para ser salvados y otros para perderse para siempre en el infierno. Vamos a ver un cambio en la teología que propone el profeta Ezequiel. Esto es muy importante, primeramente para los judíos en su época y luego para nosotros, los cristianos. El comienzo del ministerio profético de Ezequiel más o menos puede fecharse cerca del año 593 a.C., siglo VI, ¿sí? Se podría afirmar con certeza entonces que hasta ese siglo, el siglo VI a.C., los israelitas creyeron que se podía ser culpable por el pecado de sus antecesores o sus propios padres. Lo que propone Ezequiel y nos alcanza hasta estos días es que cada uno es responsable de su propio pecado. Estas afirmaciones proféticas de Ezequiel ponen cierta distancia entre los pecados de Adán y nuestros propios pecados. En el profeta Jeremías, que fue un poco anterior a Ezequiel, cerca de 100 años antes, también encontramos algunos atisbos de lo que proclamaría luego Ezequiel con vehemencia acerca del pecado de los padres y de los hijos. Vamos a ver qué dijo Jeremías, capítulo 31, 29 en adelante. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y Ezequiel es lo que va a proponer un cambio profundo en la teología del Antiguo Testamento. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es Ezequiel 18:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias
y los dientes de los hijos tienen la dentera. La dentera era una enfermedad de la época en los dientes, ¿sí? El alma que pecare, dice 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este cambio de teología no solo afectaría la fe de los hebreos, de los judíos de la época, sino también la de todos los que crean en las Escrituras, en la Biblia. A nosotros los cristianos nos afecta, para no creer que Dios es injusto como para imputarnos el pecado de alguien más. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver sobre el pecado. Por todo lo que estuvimos viendo hasta ahora sobre la doctrina del pecado original, el pecado de Adán y Eva, la herencia de ese pecado y la imputación categórica que hace Dios sobre ese pecado que cambió la historia de la humanidad. A raíz de ese pecado primario o primigenio o ese pecado del génesis de la humanidad, todo cambió. Y toda la creación espera la redención. Algunos eruditos bíblicos creen que el pecado es por imitación. Eso decía un hereje de la época, Pelagio, que discutía constantemente con San Agustín. El mal viene de nosotros mismos. Es un hacer, decía San Agustín. Pablo nos va a hablar del poder del pecado. Cada uno es responsable de sus propios pecados, dice el profeta Ezequiel. El pecado es una mancha, es errar al blanco, es desobediencia y culpa. Esto afirma la Biblia. Para un filósofo muy renombrado, Kant, el pecado es culpa, en contraposición de la libertad del ser humano. El pecado ya estaba antes de Adán. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí, el pecado ya estaba antes de Adán. Porque allí estaba en ese escenario principal el serpiente. ¿Por qué no dice la serpiente, hermano? No, el serpiente. Era un animal mitológico de los mitos órficos. Lo que hace el hombre es continuar algo que ya estaba allí. Recordemos que la serpiente representa al mismo diablo, a Satanás, la serpiente antigua. Sí, señores, el diablo ya estaba allí y el diablo es el primero en pecar contra Dios. Y por eso fue arrojado del cielo, fue expulsado de allí con la tercera parte de los ángeles celestiales que se convirtieron en seres espirituales de maldad, los mismos demonios que atentan y acechan contra la creación de Dios. Decía entonces acerca de esa serpiente, un animal mitológico de los mitos órficos, que esos mitos afirmaban que el mal, el pecado estaba en el cosmos, no estaba en el ser humano. Y esto eximía de responsabilidad alguna al ser humano. Lo que hace el narrador bíblico es poner el mal ahora en el hombre. El hombre continúa el mal que ya estaba allí, en la serpiente antigua, que los va a tentar, los va a hacer pensar acerca de la prohibición de Dios. Y ellos deciden desobedecer a Dios y deciden ocupar el centro del mundo, ser como dioses, ser como Dios mismo, sabiendo el bien y el mal. Era una forma de alcanzar la sabiduría suprema. Era ser el centro, el yo, el egoísmo, la codicia. La codicia de querer poseerlo todo. ¿De qué se trata entonces el pecado original? Es más que desobedecer a Dios. Allí está la codicia y algunas cuestiones que vamos a ver específicamente un poquito más adelante. Así que, ¿qué tenemos allí entonces?
en el serpiente, en el engaño sobre Eva y Adán, en comer la fruta prohibida. Y es para algunos teólogos o teólogos y filósofos el relato del pecado de Adán y Eva es el primer mito antropológico, es decir, el pecado en el ser humano. Ya no el pecado afuera en el cosmos, ahora el pecado está en el ser humano y lo que provoca es la muerte del mismo. En el hombre se pueden ver algunos factores que aparecen luego de hablar con el serpiente y consecuentemente pecar. Queda alienado de Dios, es decir, separado. Algunos lo denominan increencia. El hombre deja de hacer la voluntad de Dios para hacer la suya propia. Deja de creer las palabras de Dios. El ser humano quiere ocupar el lugar central del mundo, la hibris. Es un término que dejaremos pasar por ahora. Se deja ver la propia codicia, la concupiscencia. Dio. Era codiciable a la vista, bueno para comer. Esta es la cuestión práctica. Y para alcanzar sabiduría, la inteligencia. Si ponemos atención a la cuestión del pecado según el apóstol Pablo, él va a decir mucho al respecto, de tal modo que no hay espacio para explayarlo aquí de forma completa, pero sí podemos decir algunas cuestiones al respecto. En las cartas de Pablo hay por lo menos 57 versículos donde menciona y trata el tema del pecado. En varios de esos versículos menciona varias veces la palabra pecado, en otros lo menciona solo una vez, pero con implicancias profundas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a mencionar 57 veces la palabra pecado, porque a veces en un versículo lo llega a mencionar hasta 3 veces, hasta 2 o 3 veces, ¿sí? En otros versículos lo va a mencionar solamente una vez. Desde el punto de vista teológico, va a tener consecuencias sobre el ser humano en su relación con Dios. El apóstol Pablo era el pastor y el supervisor de distintas iglesias que habían surgido debido a su labor misionera. Les escribía cartas generales y particulares. Había en la congregación de los hermanos cristianos, entre comillas, toda clase de pecados, incluso los más vergonzosos. Como por ejemplo, un hijo que se apropia y se acuesta con la mujer de su propio padre. Y a pesar de este pecado, la iglesia hace silencio al respecto, en forma de aval. Pablo interviene duramente para tratar este tema por medio de carta. Solo he seleccionado una porción de esos muchos pecados de los cuales Pablo toma nota seriamente y los expone de la siguiente manera en 2 de Corintios 12, versículos 20 y 21, donde dice: en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes. ¿En serio? ¿Chismes? Nah. Insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. La primera vez que nos va a hablar del pecado lo hace con este término griego tan característico del Nuevo Testamento, que es el verbo conjugado hamartano. ¿Sí? La primera palabra que utiliza entonces Pablo es hamarcano, que dice que significa propiamente errar el blanco y así no participar del premio.
errar, especialmente o moralmente pecar, cometer pecado, pecar, practicar el pecado. Todas esas cosas y más significa la palabra que usa Pablo al referirse al pecado. Y lo menciona como verbo. Y la última vez que va a mencionar el pecado en la misma carta de los Romanos, utiliza un sustantivo, hamartía, que se va a repetir a lo largo del Nuevo Testamento. Y hamartía significa pecar. Propiamente, abstractamente, significa pecado, pecaminoso, pecar. Podemos ver cómo Pablo usa diferentes términos para referirse al pecado. Como sustantivo, como una acción verbal. También lo va a usar como participios del griego bíblico, una especie de gerundio del español actual. El término pecado es tan polisémico que cada autor bíblico va a usar los vocablos de la época para darnos a entender lo serio y lo problemático que resulta el tema del pecado. El apóstol Pablo lidiaba con su propio pecado, el pecado que mora en mí. Así dice Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para Pablo, el pecado no estaba en el cosmos. El pecado no solamente era una herencia que recibió de Adán, sino que el pecado habitaba en los propios miembros del cuerpo, un cuerpo que espera redención, un cuerpo que espera transformación. Mientras tanto, es un cuerpo que va a morir y que va a deshacerse en el polvo de la tierra. En los escritos de Pablo podemos ver que hay similitudes con la doctrina del pecado original que propone uno de los padres de la Iglesia, la patrística, San Agustín de Hipona. Hay ideas de herencia, pero no es exactamente así, sino que el pecado del primer hombre afectó a todos los demás, de forma tal que con el pecado entró también la muerte, ya que ésta es el justo pago por el pecado. Dice Romanos 5, 12 y Romanos 6, 13. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En otra de sus cartas, en 2 Corintios 5, 19, Pablo va a usar otro sustantivo distinto al que usó en Romanos 2, 12. Se trata del término paráptoma, que tiene una raíz primaria, parapipto. Vamos a ver el significado de las dos. Paráptoma significa una desviación, un error intencional o una transgresión voluntaria. También significa ofensa, pecado, transgresión, falta, delito. Y la raíz de esa palabra, parapipto, es caer al lado, es apostatar, es recaer. Es decir, uno va por el camino recto y lo que hace es caerse a un costado. Ya no seguir por ese camino, sino que es quedar al lado, caer al lado. Es apostatar, es apartarse de la fe. Y al final de 2 Corintios, en 12:21, usa otro término distinto. Se trata de proamartano. Allí Pablo va a unir una preposición y el término hamartía para crear un nuevo término que es proamartano, y que significa pecar previamente a la conversión. También significa haber pecado. Es decir, Pablo les está recriminando a los corintios que están pecando con los mismos pecados que hacían antes de convertirse al cristianismo. Les está diciendo, ustedes no han cambiado nada,
siguen siendo los mismos. Arrepiéntanse. Vamos a ver entonces cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros. El ser humano en su condición natural está separado de Dios, alienado. En la humanidad hay fe depositada en diversas cosas o en diversos dioses con minúscula. El hombre anda por la vida codiciando y tomando a la fuerza todo lo que quiere, porque sigue ensimismado en ser el centro del mundo. Como al principio de la humanidad, el hombre cree que es el más fuerte de todo lo creado. Desea poseerlo todo, llenar su cuenta bancaria con todo el dinero del mundo, y no importa si para ello tiene que aplastar a su prójimo, cortar todos los árboles del planeta o matar a todos los animales para obtener algo de ellos. Las riquezas del mundo, explotar a su prójimo, dominarlo todo. Y lamentablemente nos toca vivir una plaga mundial que amenaza con extinguir al ser humano, a no ser que éste tome las medidas adecuadas. Las vacunas, por ejemplo. Tomar precauciones, cuarentenas, etc. Muchos, lamentablemente, han muerto a raíz del COVID-19. Cristianos y no cristianos han muerto a raíz del virus. Este virus no hace acepción de personas. Para los que murieron en Cristo, la muerte es la entrada al paraíso. Para otros habrá otro destino, alienado, separado de Dios. Andamos por la vida como si Dios no existiera, viviendo como se nos da la gana, creyendo que no habrá consecuencias en este mundo o en el venidero. Pecamos a sabiendas, hacemos lo malo por diversión, nos aprovechamos de los demás ignorando o no que ellos fueron creados a la imagen de Dios. Ignoramos a propósito el año 0 de la era cristiana en el cual nació el Salvador del mundo, Jesucristo. Andamos por la vida como si no necesitáramos de un Salvador, de un Dios amoroso. Andamos como si fuéramos a vivir para siempre. ¡Qué ilusos somos, señores! He aquí un misterio en Apocalipsis 13:8. Y la adoración, y la adoraron, así se dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es un misterio. Y este pasaje bíblico revela que a Dios no se le quemó la computadora cuando el hombre pecó por primera vez y no supo qué hacer con él o con el pecado. Dios ya tenía un plan antes que todas las cosas fueran creadas. Ya tenía en mente un plan de redención para salvar a su criatura preferida, al ser humano. Por lo impresionante de este pasaje bíblico, donde se afirma que el Cordero, y sabemos que se refiere al Señor Jesucristo, fue inmolado, fue sacrificado desde el principio del mundo. Perdón, ¿acaso no fue en el año 33 o 34 de nuestra era, bajo el poder del Imperio Romano? Sí, a las dos cosas. La primera, que es la primera, revela que Dios tuvo un plan redentor desde antes que el hombre pecara, ya que Dios crea para salvar. Esa es otra de sus esencias particulares. Dios es un Dios que redime, que salva por amor, que sale a buscar lo que se perdió. El ser humano que insiste en ser el centro de todo, desestimando que Cristo es el centro de todo. Recién me trabé porque pensaba en lo histórico. El Jesús histórico fue crucificado en el año 33 o 34 de la era cristiana, fue sepultado, resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos un tiempo más y luego ascendió a los cielos. Ese es un hecho histórico. Está fechado año 33 o 34.
Fue sacrificado entonces por el poder del Imperio Romano que dominó durante 1000 años. Pero también fue sacrificado, y esto es un misterio, al principio de todo. Esto es tremendo, damas y caballeros, y es casi imposible de entender. Cerramos diciendo, el pecado es casi todo lo que hemos visto y nos afecta de primera mano. El pecado es errar al blanco, separarse de Dios, codiciar, desear ser como dioses, hacer nuestra propia vida sin Dios, etc. No podemos andar por la vida como si Dios no existiera. No, al menos sin recibir las consecuencias. Dios no nos está imputando el pecado de nadie. Ni tampoco es por una herencia que nadie pidió. Ojalá hubiera sido de dinero, ¿no? Adán estaba en el lugar perfecto. Hablaba con Dios cara a cara, por así decirlo, oía sus pasos en el huerto. Esto es muy importante porque allí hay un verbo hebreo que también va a utilizar Elías cuando estaba en la cueva, donde oyó ese silbo apacible, donde allí estaba la presencia de Dios. Es el mismo verbo que se utiliza en Génesis para describir el sonido o el ruido a los pasos de la presencia de Dios en el huerto. Es decir, la presencia de Dios real se manifestaba en ese lugar. Adán tenía ese privilegio y sin embargo se equivocó, erró, pecó, mandó todo por un caño y entró la muerte y el dominio del diablo sobre la humanidad. Tenía el privilegio entonces de oír sus pasos en el huerto. Andaba desnudo y no se avergonzaba. Esto nos habla de un estado de inocencia perfecta. Y aún así, decidió pecar contra Dios y desear ser un Dios. Dejó de creerle a Dios, la increencia. Nosotros no tuvimos tanta suerte. Y no tenemos la culpa de haber nacido en un lugar que tiene problemas de adicciones, violencia, desamor, división, y que pudiera estar enmarcada nuestra familia con otras espiritualidades no cristianas, como por ejemplo la brujería o filosofías ancestrales. De eso no tenemos la culpa. Y encima tenemos que creer que Dios nos va a culpar del pecado de otros. No, señores. Somos culpables de pecar solitos o acompañados. Pero son nuestros propios pecados. ¿Cuáles? Bueno, para los caraduras que se preguntan acerca de estas cosas y que el diablo les ha cegado el entendimiento, les pregunto, ¿nunca mentiste? ¿Ni miraste algo para codiciarlo? ¿Nunca pensaste mal de nadie? ¿Ni odiaste? ¿Ni pecaste sexualmente o con el pensamiento? El hecho fáctico de creer que no necesitas de Dios ya es un pecado en sí mismo. Sí, tú que te crees autosuficiente todo el tiempo, necesitas de Dios como todo el resto de la humanidad. ¿Qué debemos hacer para ponerle un punto final a esta alienación o separación nuestra con Dios? Aceptar y creer a quien Él envió, a Jesucristo el justo, el que nunca pecó y venció en la cruz al pecado, la muerte y al diablo. Él mismo fue a preparar viviendas, lugares para que nosotros habitemos en el cielo. Y si te preocupa de alguna manera el hecho de morir, quiero que te quedes tranquilo, porque la muerte es la entrada al paraíso de Dios. Te ruego, amigo, entonces que te arrepientas de tu forma de vivir. Te ruego que le aceptes como tu Salvador personal, porque Él te ama como nadie te va a amar. Te ruego que aceptes el sacrificio que Él mismo hizo en la cruz. Fue para salvarte y para salvarnos de la ira que vendrá sobre la humanidad que decididamente rechaza a Dios y vive separada de Él. El pecado no es por herencia, no es la culpa de alguien más, somos nosotros, nuestros propios pecados los que nos separan de Dios. Pero por medio de su sangre derramada en la cruz,
volvimos en amistad con Dios, gratis por su misericordia. Pero a Él no le salió gratis, le costó su propia vida. Dios no es un juez injusto para imputarnos el pecado de alguien más. No es un juicio sin misericordia y sin amor, por el contrario, Dios nos ama y nos llama para ser parte de su familia celestial. Te ruego entonces, querido amigo, que vuelvas en amistad con Dios, y esta es una decisión que nadie puede tomar por ti. Hazte cargo y vuélvete a Dios, que es amplio en perdonar. Querido oyente, si sos un emprendedor independiente, nosotros podemos ayudarte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 11 41 98 42 81 para que podamos dar a conocer tu empresa o negocio anunciándolo por este medio. Te repetimos el contacto: 11 41 98 42 81. Escribinos, te responderemos a la brevedad. Muchas gracias. Bien parados. El clásico de los mediodías junto al pastor José Kim y la repetición a las 23:15 horas. Bien parados. Un espacio presentado y auspiciado por la Iglesia El Buen Pastor de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Todos los días escuchá Bien Parados a las 12 y 23:15 horas por Misión 2000, una radio con espíritu misionero. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Estás en casa y ya te aburriste? Ya tardé. No necesito nada, Estemos conectados. solo tú. Llevamos la mejor música hasta tu casa. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Ya no se ve más triste, Un programa para grandes todo está muerto. y también para chicos. Con la conducción de... yo, Eli Moyano. En esta época, estemos conectados por tu radio. Los espero. Misión 2000 presenta la última producción realizada por el pastor y misionero Pablo Kim, titulada La Biblia y el Infierno. La Biblia y el Infierno. A partir del lunes 14 de junio a las 8 horas y su repetición a las 22 horas. La Biblia y el Infierno. Todos los días por tu radio 90.9 y www.fmmision2000.com. No te pierdas las últimas enseñanzas jamás transmitidas del pastor Pablo Kim, La Biblia y el Infierno, a las 8 horas y 22 horas. La Iglesia El Buen Pastor te invita a las reuniones presenciales de los días domingos, a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los concurrentes deberán usar el tapabocas y respetar el protocolo vigente. Te esperamos en la Iglesia El Buen Pastor, de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. El cielo hoy parece oscuro, los vientos hoy van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios. Hoy va a llover.
salida laboral rápida? Estudia con nosotros. Enseñanza en mecánica dental en diferentes especialidades. Cursos teóricos y prácticos. Estamos ubicados en San Justo, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Déjanos un mensaje al 15 65 72 99 89 o seguinos en Instagram, MS Laboratorio Dental Integral. Buenas tardes a todos, ¿cómo dicen que les va? Espero que bien. Daniel Estrada para la galaxia entera. Vamos con el mensaje de la palabra de Dios titulado Eureka, lo he encontrado. Vamos a ver qué dice la Biblia para el mensaje de hoy. Segunda de Reyes 22:8, un solo versículo de la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Lo que he leído es de la Biblia de las Américas. La frase utilizada en el título Eureka se le atribuye al matemático del siglo III antes de Cristo, Arquímedes de Siracusa, quien es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Yo la escuché más de una vez en alguna película probablemente, pero la verdad es que no tenía idea quién era este tal Arquímedes y mucho menos en qué contexto la dijo. Y corresponde a una de las historias más conocidas sobre este inventor y matemático, donde se cuenta que inventó un método para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. Se trataba de una corona de oro, sobre la cual había dudas de su pureza en oro, y probablemente se temía también que un orfebre deshonesto podría haberle agregado plata en su realización. Cuando el genio pensó en cómo hacer para averiguar esto sin dañar la corona, se estaba dando un baño. Como dice Marcos Witt, en la regadera estaba componiendo una invención. Y de la emoción se dice que salió corriendo desnudo por las calles, olvidando vestirse, según el relato. Por las calles andaba gritando Eureka, que en griego antiguo significa lo he encontrado. Qué bueno es encontrar algo cuando lo estamos buscando con urgencia, ¿no es así? En la Biblia Jesús usa bastante el uso de las parábolas para ejemplificar cómo es el reino de Dios. Habla, por ejemplo, de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo que se pierde y cosas similares. En todas hay una emoción fuerte al encontrarlas. Hay mucha alegría porque quien las buscaba las consideraba en cierta forma valiosas o muy valiosas. ¿Por qué surge tanta novedad de encontrar la Biblia hebrea dentro del templo de Jerusalén? ¿Acaso no es común encontrar este libro sagrado dentro de la casa de Dios? Eso es lo extraño de este asunto. Imaginemos que vamos a una farmacia y no encontramos el medicamento que estamos necesitando. Es decir, ¿para qué está la farmacia si no tiene el medicamento que yo necesito? Vamos a una casa con amplia sala de estar, un baño lujoso, una cámara nupcial preciosa, pero allí no encontramos un hogar en el sentido amplio de la palabra, es decir, una familia. Puede haber una casa, pero no un hogar. Podemos ver un matrimonio, pero no encontramos amor verdadero. Y entonces, ¿qué valor tiene un matrimonio si no hay amor verdadero? Lo acompañamos al apóstol Pablo, imaginariamente hablando, a la iglesia de los Corintios. Iglesia de los Corintios, pero no hallamos unidad. Y la iglesia se destaca por la unidad. Podríamos ver, por ejemplo, también a un docente, a un profesor o a una profesora y a un alumno, pero no hallamos respeto por parte del primero hacia el segundo o viceversa, es decir, los alumnos no respetan a sus profesores y a veces al profesor se le vuela la térmica y le revolea con un
con algún objeto contundente al alumno. Vemos en las noticias, por ejemplo, a un bebé recién nacido, pero sin amor maternal, ya que fue abandonado en la basura. Vamos a la iglesia, por ejemplo, y no encontramos un mensaje cristocéntrico, etc. Dinastía pecadora se titula el segmento que sigue. Si uno comienza a leer los libros de los reyes y de las crónicas en la Biblia, descubre un sinfín de reyes que hicieron lo malo ante Dios y sufrieron las consecuencias de sus maldades. Un reino dividido, Israel y Judá, guerras, sequías, hambrunas, traiciones, derramamientos de sangre a gran escala, etc. El espacio del templo de Jerusalén ya no era dedicado al único Dios verdadero, aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, o yendo más profundo también es el creador de todas las cosas. Dentro del templo había imágenes de la diosa Aserá, también de otras divinidades, astros del cielo. También había habitaciones dentro del templo de Jerusalén, donde las mujeres practicaban la prostitución, hombres y mujeres, hombres y mujeres practicaban la prostitución cúltica o sagrada. En ese contexto de idolatría y de perversión cúltica, ¿qué espacio había entonces para la Biblia hebrea, para la palabra de Dios? ¿A dónde habrá ido a parar ese libro sagrado como para que su hallazgo terminara siendo una novedad? Ya mencioné en alguna otra predicación que una de las obligaciones que tenía cualquier rey de Israel que asumiera el trono era mandar a hacer una copia de la Biblia para que él pudiera meditar en ella todos los días. Dice en Deuteronomio 17:18, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Parece que para nadie era importante esta palabra de Dios. Esto nos trae a la memoria alguna circunstancia en especial. Estoy pensando en algunas predicaciones, en algunas iglesias donde la predicación no está centrada en nuestro objeto de adoración, que es Dios, Jesucristo mismo, ¿sí? Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero a veces el mensaje gira en torno a hagamos un pacto con Dios y resulta que siempre se trata de dinero, señores. ¿Cómo puede ser eso, Vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida? Quiero resaltar algo que me estaba olvidando, que el rey tenía que mandar a hacer una copia de la Biblia para pensar en ella día y noche, ¿sí? Y recordemos que no había ni fotocopiadoras, ni había documentos en PDF, se copiaba a mano y esto era muy caro y muy lento, ¿sí? Lo hacían, por supuesto, los escribas, aquellos expertos en la ley de Dios, de hacer una copia. No era un recurso económico, no era barato de hacerlo y llevaba tiempo, dedicación. Así que vamos a ver entonces, en cuanto a nosotros, qué lugar ocupa, así se dice, no ocupa la Biblia en nuestra vida. ¿Es más fácil leerla o dejarla en el olvido? Por supuesto estoy pensando que si tienes alguna Biblia impresa por allí, ¿dónde andará esa Biblia? ¿En algún cajón? ¿Abierta en alguna mesita de luz o en algún mueble? ¿En el Salmo 91 o el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará, como un objeto de buena suerte. ¿Será para eso la Biblia? Y hace un tiempo atrás hablaba con un docente y pastor sobre los hábitos de leer la Biblia. Por parte de un laico promedio, entiéndase laico como aquel cristiano promedio que no es reconocido con ningún título en especial ni ministerio, pero sí que es activo en cuanto al servicio de la iglesia o fuera de ella. Y en esta charla de café, el profe y pastor me dijo, no hacemos nada de lo que dice la Biblia, ojalá hiciéramos algo más. A esto le sumamos la poca lectura de la Biblia,
por cierto de forma muy segmentada, de a pedacitos muy chiquititos, con versículos aislados, que pueden prestarse a malos entendidos y por sobre todo, leer segmentadamente la Biblia puede ser padre de herejías. ¿Será que esa serie de reyes o de dinastías que no paraban de pecar contra Dios tiene algún parecido con nosotros? Hay espacios de nuestra vida dedicados completamente al pecado. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay algunas dedicaciones corporales dadas al pecado y hemos desechado la palabra de Dios al sótano de nuestra vida. ¿Estamos dedicándonos a fornicar, damas y caballeros, o a consumir drogas, o a venderlas, o a estafar a nuestro prójimo, o tramar hacerle daño? La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Es el más copiado a casi todos los idiomas que tiene el ser humano, inclusive aquellos que antes no tenían alfabeto. Esas tribus perdidas por allí hoy tienen alfabeto gracias a los misioneros que estuvieron trabajando con ellos en tratar de plasmar la tradición oral en tradiciones escritas y así poder tener un vocabulario, un alfabeto. A la Biblia la tenemos en varios formatos, no solo impresa, sino en línea, online, ¿sí? En aplicaciones de todo tipo, las famosas apps, audiolibros, etc. A mí me encanta poner en YouTube el audiolibro de la Biblia. Me encanta no solamente leerla, sino que otro lea la Biblia y que yo la oiga. Es otro tipo de experiencia también, y hay cualquier meme que anda allí, o cargadas, ¿no?, que andan dando vuelta en las redes sociales, que leer un trocito de la Biblia. ¿Acaso la Biblia dejó de ser relevante para nuestra vida? Cerramos diciendo en este mensaje, hallar lo que alguna vez perdimos nos da mucha alegría, salvo que ese hallazgo implique algo que en algún momento nos hizo daño. Pero por lo general, si uno busca algo extraviado es porque anhela encontrarlo. En parte puede ser porque lo necesitamos. Reencontrarnos otra vez con el texto bíblico, el texto sagrado, no debería ser fortuito o librado al azar, ni delimitado a un evento que es un culto semanal, sino que tiene que ser algo a propósito. Deberíamos comerla como a pan que alimenta nuestra vida integral. Si no soy el único que tiene problemas al seguir los programas detallados para leer la Biblia en un año, te sugiero que busques la manera que te sea más cómoda para que se pueda leer la Biblia todos los días, para que tú la puedas leer, para que yo la pueda leer. Yo destiné por un tiempo antes de esta pandemia horas de viaje arriba del bus o del subte o del colectivo para en esos espacios muertos dedicarle profundamente la lectura a la Biblia y a la meditación en ella. De allí han nacido una multitud de mensajes bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, en algún año, creo que fue en el 2016, arriba del bus leí cerca de 30 libros que yo quería leer, aparte de otras lecturas obligatorias del seminario. Pero luego me tocó quise leer la Biblia arriba del bus y pude leerla varias veces durante el año. Así que yo puedo así de esa manera conocer más a Dios, al que tiene planes para nuestra vida. Y podamos decir entonces cuando nos reencontremos con el texto bíblico, ¡Eureka! ¡La he encontrado!